Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, señor obispo, mil gracias por acompañarnos. Esto en realidad es una buena encerrona, el responsable es el presidente de este casino. Ya he dicho que pasen ustedes para adelante porque no tenemos micrófono. Entonces, le rogaría que quien no escuche pase hacia adelante. No vamos a gritar más. Digo que le agradezco, señor obispo, que esté aquí. El culpable de su presencia es aquel señor al que yo he prometido que no voy a tener la más mínima necesidad de volverle a ayudar, porque es un embaucador y es capaz de liarnos a mucha gente, incluso al señor obispo, y dejarnos en la estacada, porque incluso esto lo ha llamado tertulia. Y, sin embargo, usted es un atrevido, ha venido el señor obispo dispuesto a casi darnos una especie de encuentro, convivencia, con todos los que quieran participar y preguntarle lo divino y lo humano. Es tan atrevido que yo creo que no se ha dado cuenta que viene al salón de bailes del Casino de Astorga, donde muchos de sus antecesores estaban al loro y prohibían incluso el baile. Signo de que ha cambiado mucho la Iglesia y que también, quizás para muchos, ha cambiado también el Casino de Astorga. Don Jesús Fernández González es de la cosecha de 1955 y es leonés. Nació en Selga de Ordás, un poco más allá, cerca, yo creo que es Omaña, ¿no? ¿Ya o no? Todavía no, es un poco más abajo, Pero tampoco es la Pero Cepeda. siguiendo pues el río Órbigo hacia el norte, donde es Luna, porque el Órbigo se forma de la confluencia del Luna y el Omaña, pues donde es todavía Luna, antes de llegar a la Madalena, que hay un pequeño pantano, ahí está mi famoso pueblo. Un pueblo leonés, un obispo en Astorga leonés. La verdad es que no ha habido muchos. Yo antes de venir aquí hablé con su archivero mayor, que es muy amigo mío, que está por allí, don Miguel Ángel González. Dice, ¿cuántos obispos de León han pasado por Astorga? Solo 3, es el tercero. Evidentemente también hay otro problema. Yo le diría que es el 138 obispo en llegar a una diócesis muy extensa, grande, donde hay parte de León, donde hay parte de Zamora y donde hay parte de Orense. Don Jesús estudió COU, yo eso lo sé porque también me tocó el primer COU, entonces somos de la primera generación del COU, ya había hecho latín, había hecho humanidades y es licenciado en filosofía y teología en el seminario de San Isidoro, de San Froilán, ¿no? De San Froilán. Hizo doctorado ya en el año 2000, en el año 1992, doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha escrito un libro que yo les recomiendo. Si tienen un poco más de 20 euros, lo pueden encargar a través de Amazon. Si son ahorradores o les gustan las nuevas tecnologías, lo pueden leer en el Kindle por tan solo 9 euros. El libro se titula Vivir de la Eucaristía, las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero. Materiales catequéticos, experiencias, testimonios, subsidios litúrgicos, guión de las celebraciones, lo edita PPC. Y dice en su presentación, los periodistas en esto somos hábiles, con leer la presentación ya nos imaginamos, incluso fíjense que dice, la secularización, deslizada frecuentemente hacia el secularismo, ha cegado progresivamente el acceso a Dios y la fe en Él. Por otra parte, una vida cristiana bastante mediocre y falta de carácter testimonial y de ardor misionero ha hecho que la iniciación cristiana haya perdido grande parte de su dinamismo y presencia. Corren tiempos difíciles para nuestra fe. No está mal. Ahí está. Al obispo, a don Jesús, le gusta presumir, sobre todo con gente joven, de ser el portero del Atlético San Francisco en sus años jóvenes. Llegó a jugar en regional preferente,
¿Cómo le dejaba el obispo hacer estas cosas? ¿Vestirse de corto? En fin. Sí, pues bueno, era... Sí, esto es pregunta ya, Sí, ¿no? bueno, sí. Voy a intercalar un poco Sí. la presentación con las preguntas. Bueno, pues el obispo efectivamente le pedí permiso a él porque el rector no lo veía claro, tendría miedo que lo dejara por el fútbol y entonces dijo, no, esto que te dé permiso el obispo. Y efectivamente hablé con el obispo, se llamaba Luis María de la Rea, que venía de Vitoria, era el rector del seminario de Vitoria y estuvo en León unos años. Famoso porque llegó a la toma de posesión en Citroën y cuando se bajó la policía le echaba, claro, dijo, no, es que soy el obispo, en un Citroën 2 caballos. Pues este obispo, que estuvo en León unos años, pues fue el que me dio permiso para jugar a fútbol también y entrenar algo por las noches, por eso tampoco tenía muchas posibilidades de entrenamiento y de progresión en el campo del fútbol, del fútbol. Un trabajo más fácil fue ser párroco de la Cultural Leonesa, aunque ya no eran los tiempos de César, evidentemente, Sí. aquello ya era otra categoría. Sí, también jugué en la Cultural Leonesa, no en el primer equipo, pero jugué en el que equivaldría a la tercera. Bueno, ahora ya no sé a qué equivale, porque con el cambio que ha habido últimamente es primera RF no sé qué, equivalía a eso, no era la segunda A, sino que sería la siguiente. Y bueno, dices de párroco. Bueno, los capellanes de los equipos de fútbol en algún tiempo tuvieron mucho trabajo. Por ejemplo, se contaba de mi antecesor, de uno de mis antecesores en la Cultural, que tenían hasta ejercicios espirituales en el seminario mayor. O sea, estaban unos días concentrados y les daban ejercicios espirituales. Aquellos tiempos ya no me tocaron. Yo lo que hacía pues era más sencillo, era el comienzo de temporada, lo típico de los equipos es una celebración religiosa, una ofrenda a la Virgen del Camino y después también se va cuando se consiguen títulos, pero a mí no me tocaron títulos, entonces yo no fui con ese motivo, no fui a la Virgen del Camino. Todavía le recuerdan en los pueblos de alrededor, el otro día en un viaje de amigos había un familiar o por lo menos el marido de una prima que decía, ¿cómo jugaba al fútbol ya de pequeño? Y oiga, se lo ha hecho él todo, se lo ha ganado a pulso, nadie le ha ayudado, es un señor obispo que ha llegado por sus propios méritos. Y la verdad es que después de ser párroco en Senra de Omaña, en Villaquilambre, en Cuadros, por cierto que en Cuadros le han dado la insignia de oro del municipio. El alcalde Marcos Martínez fue primero del PP, fue además un senador durante, me parece, media legislatura casi, o sea que imagino no le llamaba al alcalde, pero imagino que acabaría mal porque se presentó como independiente, es alcalde como independiente, y lo que me llama la atención es que el alcalde, como digo, Marcos Martínez, le dio esta insignia, además le puso calle en el pueblo, en Cuadros, y dijo que estaba muy orgulloso de hacer en público una concesión, y es que la propuesta la había hecho ni más ni menos que Podemos. O sea, usted juega en todas las bandas. Bueno, a ver, en ese pueblo de Cuadros llevaba otros dos pequeños, que son Balsemana. Bueno, no, llevaba esos dos solos, Cuadros y Balsemana, porque yo estaba en el seminario mayor, era educador, en nuestro argot le llamamos formador, pero era educador y profesor también en el centro de estudios, por lo tanto tenía otro trabajo, pero yo quise retomar la etapa primera de párroco, porque los centros de estudio, como todo el mundo sabe, pues es un trabajo muy específico y no siempre se vive lo que es la esencia de un párroco, que es la cercanía a la gente de todas las edades, de todos los estratos sociales y cultura, etcétera. Y entonces yo quería volver otra vez, después de muchos años estando en el seminario, volver a ser párroco. Y la verdad es que ahí disfruté mucho. Esto es fácil la respuesta. Usted se ha salido por la tangente, no ha sido portero, no la ha parado. Cuando vota, ¿vota Podemos o en Cuadros? Bueno, ¿Votaba Podemos? es que yo allí no voté, no. y cuando votaba además, no voté, porque siempre estuve censado en León. Entonces, de aquella que estuve en León, desde luego no se presentaba a este partido. No voy a preguntarle qué vota el obispo, pero les voy a dar pistas para que sepan lo que puede votar un obispo que además llegó a ser rector, ¿no? Rector del seminario. Se consagró obispo auxiliar el 8 de febrero del año 2014, ha sido obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Su patrón, el obispo titular, es
don Julián Barrio, a quien, por cierto, no sé si todavía tendrá la oportunidad de dirigir casi como feligrés, porque es de Moganeses de la Polvorosa, diócesis de Astorga. Y un detalle, es uno de los 9 obispos aproximadamente que tienen más de 70 años en este momento. ¿No? Yo creo que sí, ¿no? Pero está cerca. No, yo tengo 67. Por eso usted tiene 67, pero... No, digo don Julián. Ah, dices a don Julián. Don Julián tiene más de 70 años. Y tiene 76. Casi nada. Y ser obispo a los 76 años les puede dar a ustedes una pista de cómo está el problema de la Iglesia, que no hay seminaristas, pero parece que tampoco hay obispos. O por lo menos que no es fácil elegirlos. Se ve que no, va despacio la Va elección, despacio. sí. De hecho, hay creo que 10 diócesis con el obispo o ha pasado ya la edad, que son, nos jubilamos a los 75 años. Es una ventaja sobre los sacerdotes, que normalmente tienen que seguir pues, más, los pobres. Nosotros a los 75 presentamos la renuncia y luego el Papa la acepta cuando cree conveniente, más o menos, también dependiendo de las posibilidades de relevo. Pero ciertamente hay varias diócesis esperando ese relevo. Sí, no es fácil, no es fácil. Y sé que hay muchos también, muchos o al menos algunos, que les asusta mucho y que no aceptan. El Papa Francisco, las cosas han cambiado. Antes era Franco quien nombraba a los obispos, pero me estoy remontando demasiado porque hubo un concilio y ya no se entra bajo palio a pesar de ser el jefe del Estado. Y han cambiado tantas cosas que incluso los obispos pueden elegir dónde, el lugar donde se consagran, cosa que antes no pasaba. Por eso gracias al nuevo Concilio Vaticano II, don Briva Miravent, el señor Briva Miravent, pudo consagrarse en la Plaza Mayor de Astorga. El Papa Francisco, como les decía, en el año 2019 le nombra obispo de Astorga. Sustituye a Juan Antonio Menéndez, que había fallecido el 15 de mayo. Toma posesión un día fatídico, el 18 de julio, pero de 2020. Hacía 3 días que había fallecido también otro obispo de Astorga, don Camilo Lorenzo, y en esa homilía que él pronuncia dice: mis padres me regalaron el don de la fe, junto al respeto, la justicia y la concordia. Y un detalle, no lo dijo esto en gallego, pero habla gallego, don Jesús. Hablar. Además, sí, por aquí bueno, hay un representante de la Casa de León en la Bueno, ya lo sabemos, está don Abelino, que es mi conocido y amigo de Coruña, donde tuvimos nuestros encuentros muchas veces. Bueno, incluso me pusieron la medalla, ¿verdad, Abelino? La medalla de la casa, la medalla de oro. Así que, bueno, estoy acumulando oro, que en este tiempo es importante, ¿eh? Gracias. Como les decía, hace el número 138. Yo no sé si Miguel Ángel me quiere corregir, pero hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Les recomiendo un libro que les puede ayudar, que ha hecho historia solo hasta el siglo XIX. Solo cogí al obispo del siglo XX. Es el Episcopologio, me parece que se llama así. Ningún obispo hasta este momento hemos tenido presidentes del Consejo de Ministros astorgano, nacido en Astorga. Hemos tenido ministros astorganos, pero no hemos tenido todavía ningún obispo nacido en Astorga. Lo más cerca que nos ha caído ha sido don Antolín López Peláez, pero ya estábamos hablando de principios de siglo. En el 1918 fue obispo de Jaca, luego arzobispo de Tarragona, y después don Balbino Santos Olivera. Murió en 1953 después de ser obispo de Málaga y arzobispo de Granada. Sobre todo, yo diría que el obispo de Málaga es en tiempos muy difíciles, 1935 hasta 1946. Y no les he de recordar lo que pasaba en 1935 y sobre todo en Málaga. Obispos, además, que se han hecho por aquí santos. ¿Usted aspira a ser santo o es una vocación que todo obispo, y digo todo cristiano, debería tener en su impronta? Todos los bautizados estamos llamados a la santidad, es así. Y yo tengo que decir además, y nunca lo había dicho, pero yo desde niño tenía la idea de que tengo que ser santo, desde niño.
Eso yo creo que es una inspiración del Espíritu Santo. Y bueno, esa es una aspiración de todo bautizado. Desde luego mía también lo es. Pero me falta tanto que realmente tengo que seguir pidiendo oraciones, como hace el Papa, y la recibo, porque ciertamente la fe en el Espíritu Santo, desde que soy obispo, ha aumentado. ¿Pero por qué ha aumentado? Porque, como sé que lo sé, pero además lo advierto, que esa oración de tanta gente por mí se nota. Es decir, uno nota que tiene más fortaleza interior, más capacidad de entregarse, de no medir tanto tus tiempos pensando en ti mismo, sino en los demás. Y eso es un don, no es un mérito mío. Hombre, algo siempre tenemos que ir poniendo, ¿no? Colaborando con la gracia de Dios. Pero en eso estamos, ser santos. Ese es el gran proyecto de todos. Ser santos, que es participar de la vida divina y ser fiel reflejo de su amor a Dios y a los hermanos. En la tierra un obispo se gana en lo mejor, aquí en Astorga, lo mejor que puede pasarle es que le pongan una calle. Yo creo que el único obispo que no la tiene es Briva Miravén. Quiero decir, estamos hablando del siglo XX, no vamos a poner una calle pues, a Santo Toribio, o a San Dictino, o a San Genadio, o a San Salomón, todos obispos que pasaron por Astorga. Yo creo que hay un punto, vamos a abrir enseguida el diálogo, en el que todos podemos más o menos estar de acuerdo, y es que quizás por nuestra edad empezamos a pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Si empezamos a mirar, por ejemplo, lo que ha pasado en Astorga, seguramente diremos, ¡qué maravilla! Hubo un boletín, sigue habiéndolo, un boletín eclesiástico del Obispado de Astorga, cuyo primer número se convierte en el primer número no solo del Obispado, sino la primera publicación escrita que se publica en la provincia de León. Eso pasaba en 1882. El seminario de Astorga fue una cantera, pero una cantera viva de gente, bueno, desde algunos obispos de los que he nombrado, que pasaron por allí, don Balbino, un seminario por el que pasaron, además de los obispos, gente que traían los obispos, que se convertían en verdaderos profesores y que abrían la cabeza a los astorganos de aquel entonces, sobre todo después del año 1869. Les estoy conduciendo al siglo XIX, al sexenio liberal, donde un alcalde, que se llamaba don José González Prieto, convirtió al seminario en el primer instituto público que hubo en Astorga. Y aquello cambió las cosas, porque los chavales, en una España muy deficiente en alfabetización, en conocimientos, tuvieron la oportunidad de ir al seminario para aprender. Hay quien dice incluso que la escuela de Astorga no existiría, Leopoldo Panero, por cierto que van a inaugurar dentro de poco su museo en la Casa Panero, pues esa escuela donde estaba Ricardo Bullón, donde estaba Luis Alonso Luengo, no habría existido si no llega a pasar por el seminario un hombre como Melitón Amores, traído a su vez por otro obispo que nos parece, los obispos del siglo XX, ¿no? Julián Miranda, García Alcolea, Senso Lázaro. Yo siempre que hablo de Senso Lázaro le veo brazo en alto en la Plaza Mayor. Eran otros tiempos, pero Senso Lázaro, por ejemplo, fue un obispo que pasó por la monarquía, por la dictadura de Primo de Rivera, por la Segunda República, por la guerra y por el franquismo. Eso sí que era durar, ¿no? Se ve que sí, es No, evidente. no aspira tanto. No, no me quedan tantos años para vivir, espero, tantas fases, ¿no?, de la historia. Pero bueno, la Iglesia en cualquier situación trata de adaptarse en el sentido de encarnarse en esa realidad, porque su mensaje no es un mensaje político, sino que es un mensaje humano y espiritual, evidentemente, promocionando pues la vida espiritual, pero la vida integral de la persona, su desarrollo físico, intelectual también, como se ha demostrado, también el desarrollo social, creando instituciones. La Iglesia ha creado instituciones
variopintas en todos los campos, porque nuestra preocupación es ciertamente la salvación del ser humano, y salvación no solo en el más allá, sino también en el más acá, que empieza a construirse aquí. Precisamente la vida eterna la empezamos construyendo aquí, con ese modelo de, digamos, ese modelo de mundo que es el reino de Dios, que Él ha ideado y cuyo camino pues son las bienaventuranzas, podríamos decir, ¿no? El Señor nos ha enseñado ese camino para hacer de este mundo un lugar donde hay fraternidad, justicia, donde hay fe, esperanza y amor. Pasar por Astorga, o por lo menos ha sido durante el siglo XX, la idea de los obispos que pasaban por aquí era poco menos que un trampolín. Venían a Astorga y decían, bueno, después de Astorga, Mérida Pérez, por ejemplo. Después de Astorga, José Casestor era un párroco en realidad, pero Marcelo, don Marcelo González Martín, ¿quién no lo recuerda? Era el cura rojo de Valladolid. Volvemos quizás a esos tiempos que usted y yo hemos podido vivir, donde efectivamente los obispos eran o rojos o azules, y ya había pasado la guerra, pero don Marcelo de repente fue, digamos que el gran cardenal de España, frente a otro señor que le llamaban Tarancón al paredón. Eso ya ha pasado. En la España moderna y en la España monárquica y en la España democrática, ¿sigue habiendo obispos rojos, azules o colorados? Hay sensibilidades diferentes, como es lógico, porque cada persona tiene una sensibilidad diferente. Pero yo creo que en ese sentido la adscripción política no se nota para nada. O sea, yo creo que hay una claridad sobre cuál es nuestra misión de evangelizar, y en el tema político normalmente no se entra. Lógicamente cada uno tenemos nuestras convicciones y votamos a quien votamos y nuestras ideas políticas, porque somos ciudadanos, no lo olvidemos. Entonces eso, como ciudadanos tenemos ese derecho también a tener opinión y a votar a unos o a otros según nuestras convicciones. Pero respecto a nuestra labor pastoral, yo creo que eso no aparece. De hecho, si apareciera, se notaría mucho más en los medios esas acusaciones, pero normalmente no son los temas, no estamos en los periódicos por apoyar a unos o a otros. Creo que hay bastante, en ese sentido, mucha prudencia. Llegan las elecciones y a veces se hacen notas, pero ya ves que son como muy genéricas para defender ciertamente aquellos principios que defendemos, fundamentalmente la vida, la familia, pues también la justicia social, también la defendemos evidentemente, pues eso se anota, pero nunca vamos más allá de decir hay que votar a este, porque no sería tampoco no estaríamos acertados haciéndolo. Eso ya corresponde a la conciencia personal. Nosotros tratamos de cultivar esa conciencia de acuerdo con principios cristianos y después cada uno vota. Todos sabemos que ningún partido además agota la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, hay distintas perspectivas. Unos defienden algunos valores, otros no, según la fe cristiana, pero ninguno hay que coincida. Hombre, nosotros lo que buscamos también es que el cristiano tenga una conciencia madura y sepa quién puede defender mejor ese interés común. El bien común, que es un principio que ahora está muy olvidado. Bien común es el bien de todos, no de una parte. No entendemos la política, desde luego, como un campo de confrontación. Entendemos la política como un ejercicio muy loable, por eso pedimos por los políticos. Fijaos, somos una institución que en las peticiones se pide por los políticos. A ver dónde, ni en el casino seguramente pedís por los políticos, ¿no? Pero en la Iglesia se pide por los políticos. Es decir, valoramos ese papel de los políticos porque es fundamental, pero ese campo tiene que ser un campo de encuentro, de reconciliación, como decía efectivamente, y has citado mi homilía de entrada aquí, el 18 de julio del año 20, pedimos que haya acuerdos para que podamos avanzar juntos, porque unidos vamos más lejos y construimos. Don Jesús Martínez es presidente de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social, es también el obispo responsable de Cáritas. Precisamente hace muy poco celebrábamos el 75 aniversario de Cáritas y usted, señor obispo, se entrevistaba, o por lo menos visitaba en la Zarzuela al rey Felipe VI. El Domum es otra de las preocupaciones. El 23 de octubre de este año
Hay una rueda de prensa que dio usted, o por lo menos unas declaraciones, donde dice hay que superar 98.000 euros que dieron los astorganos el año pasado, la diócesis más, ¿no?, que los astorganos. Y yo creo que todo eso viene respondiendo al lema del que es su obispado. Y por eso yo les decía a ustedes que igual tenemos a un obispo progre, y no quiero ponerlos, ya ha quedado bien claro lo de los sanbenitos políticos, pero evangelizar a los pobres. Hay que echarle narices, ¿no? En pleno siglo XXI, evangelizar a los pobres, lema de su obispado. Claro, claro, porque, y ahora en este tiempo que estamos, además, con mucho más motivo, la necesidad de atender a los pobres. Evangelizar es anunciarles la buena noticia de que para Dios son importantes y para nosotros también. Es que nadie queda excluido, nadie queda tirado al borde del camino. Y en esto pues está sobre todo nuestra institución más conocida, que es Cáritas, ¿verdad?, con 80.000 voluntarios en España, con unos 5.000 y pico trabajadores, que atiende a 3 millones y largos de personas, en fin. Es muy importante para nosotros ese campo. Por supuesto el DOMUN, por supuesto también Manos Unidas. Bueno, ahí hay campañas que pretenden justamente ayudar a los necesitados. Pensemos, la situación que estamos ahora mismo y la que se aproxima es de mucha crisis. Por eso seguramente es de los objetivos fundamentales que tenemos en el próximo futuro, es que nadie pues quede abandonado por los problemas que estamos teniendo de la coste de energía, coste de alimentos, en fin, tantos gastos que se aproximan o que ya están, porque la situación es difícil. Pues nosotros tenemos que ser solidarios, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y con nuestro deber de estar cerca de los necesitados. Yo les voy a dejar enseguida el micrófono para que ustedes pregunten. Solo quiero decirles que don Jesús ha sido para mí una sorpresa. Conocí al obispo de Astorga en medio de una pandemia que hemos vivido todos, en dos frentes. Uno fue el día que se celebraba, organizado por Max, no podía ser menos, la solidaridad de los astorganos con Ucrania. Claro, ir a pedir al obispo una ayuda, siendo el hombre, el obispo de Cáritas, era un poco pretender lo que estaba fuera de común. Pero me encontré con el hombre que estaba desesperado, que tenía una mascarilla. Yo, que siempre he sido un irresponsable con el COVID, le digo, pero obispo, quítese la mascarilla que va usted a darme un mensaje. Me dice, es que tengo el COVID. Ah, pues no se preocupe porque yo soy inmune al COVID. O sea, yo soy el hombre fuerte, molesta mucho a mis amigos cuando lo digo, pero no se preocupe. Se quitó la mascarilla y ya en confianza me dice, hoy es el día que yo tenía que estar en Ponferrada, en unas confirmaciones. Y me pregunta a mí, insensato, que qué haría si yo fuera el obispo y tuviera las confirmaciones. Y fui capaz de decirle, pues señor obispo, yo creo que no puede ir. Ahora, si usted no lo dice, y bueno, los niños no son precisamente los que van a correr mayor peligro. Me consta que él no dijo nada, yo tampoco dije nada, pero sé que suspendió el viaje a Ponferrada. Yo creo que el obispo de Astorga tiene sus días buenos y sus días malos. Este podría ser un día regular, o un día bueno, o un día malo, porque han coincidido cosas, ¿no? Fíjate, hablábamos, por ejemplo, del DOMUN, hablábamos de las misiones, y justo para enturbiar un poco el día feliz, pues salió lo de que ha habido un proceso y hay detenidos y se va a pasar un sacerdote de Carrizo y su hermano en la cárcel por un abuso de menores y, en este caso, además, de un menor incapacitado o discapacitado. No era todavía poco lo que tenía que aguantar el obispo, que ha sido un año, además de pandemias, de incendios. Y de incendios, además, que le llegan porque le tocan de cerca, en el Teleno y en la Sierra de la Culebra. El señor obispo participó en una homilía en recuerdo de los difuntos de alguno de esos incendios. Como digo, se puede vivir un día feliz, un día menos feliz, pero les voy a decir algo que me ha llamado mucho la atención y que también son palabras de don Jesús. Hacer de la Iglesia
un hospital de campaña en el que se cree un ecosistema espiritual y pastoral que haga inviable cualquier tipo de injusticia al tiempo que cuide a los frágiles e indefensos y facilite su crecimiento integral. Esto lo decía en esa toma de posesión como obispo de la diócesis asturicense. Y yo ya me callo, aunque sí le invito a que me diga cómo está el hospital. A ver, antes de que empiece tengo que deciros que es un gran amante de la bicicleta, que creo que la maneja fenomenal, pero en Astorga, como es obispo, no se atreve a montar en bicicleta. Y vamos, a mí me parecería bien. Sí. Bueno, sí, quería también responderle a Magín lo que me decía. ¿El hospital cómo está? Bueno, pues también hay días buenos y malos. Efectivamente, ha habido esta noticia que ha salido anteayer. Es un sacerdote de la diócesis de la que yo soy originario, que es de la diócesis de León, Carrizo. Y bueno, pues estas cosas, ya saben, nos dejan a todos aplanados. Es incomprensible, pero existe esta realidad, esta lacra, que en otros tiempos quizás se juzgaba de otra manera, se relativizaba más ese tipo de prácticas, y desde luego es incomprensible que pueda suceder a un sacerdote. Así que solo nos cabe, pues una vez más, pues pedir perdón y sentirnos humildes y decir, pues, que tenemos que luchar todos. Lo del ecosistema iba por ahí. Es decir, tenemos que crear un ecosistema, un ambiente donde esto no sea posible, donde el ser humano tenga una formación capaz de tener autodominio, tener virtud, tener convicción de que el otro no es nunca un objeto, y sobre todo cuando es una persona que está en crecimiento y por lo tanto es frágil. Y claro, hacer eso a un frágil es realmente pues, un escándalo y además un verdadero crimen, ¿no? Así que, pues, ¿qué voy a decir sobre eso? La bicicleta. La bicicleta. No quería marcharme con la bicicleta porque hubiera sido muy fácil subirme a la bicicleta y dejar el tema, ¿eh? Pero bueno, he querido pues, decir lo que siento, la pena enorme que siento, porque además es un sacerdote que yo conozco y que siempre se portó, como dicen los vecinos, siempre se ha portado muy bien, ha sido una persona que ha hecho mucho bien, pero tiene este punto terrible y ahí está. De todas formas está recurrido también, veremos en qué termina, pero de entrada sí. La bicicleta, bueno, pues la bicicleta efectivamente, desde que dejé el fútbol, que ya hace muchos años, porque el fútbol colgué los guantes, digo guantes porque los porteros colgamos los guantes, no las botas las dejamos en el suelo, pues los guantes los colgamos. Entonces, desde entonces, pues como me gusta el deporte y me parece que todos debemos hacerlo y a todas las edades, pues cogí la bicicleta y empecé a caminar y a recorrer. Y como soy muy competitivo en deporte, soy muy competitivo, me gusta siempre superarme, pues cada día quiero sacar mejor marca. Cuando empiezo a andar, cada día trato de ir más deprisa. Y aquí, ¿por qué no ando en Astorga? Pues no la he traído a Astorga porque, no sé por qué. Bueno, me da un poco de reparo, sinceramente, ¿por qué no lo voy a decir? Me da un poco de reparo andar por ahí en bicicleta. Porque alguno dirá, pero este obispo no tiene más que hacer. No, bueno, pero lo que hago en Astorga, lo que hago es andar en estática, en casa, que se anda también, y además pues lo hago muy tempranito, que no molesto a nadie, porque mi casa está aislada, muy tempranito, donde la mayoría de la gente no está en pie y no molesto a nadie. Eso es, pero sí que me gusta mucho y de hecho no quiero aquí darme faroles, pero yo he subido a los lagos varias veces, he subido a Pajares, he subido puertos bastante buenos, pero ahora ando más por llano. Aquí el problema del llano no hay, se va por llano casi siempre, pero hasta aquí no he llegado. Ahora igual si me animan, pues si dicen, pues ande la Marimorena, pues igual. Es curioso, estoy pensando en la estática, ¿dónde está? En su casa. ¿Y dónde está su casa? En el seminario. Saben que durante muchísimos años hubo un problema y es que los obispos no debían vivir en el seminario. Les decían, váyanse usted al palacio. Y venía incluso gente que luego fue obispo de Astorga, venían a decirles que les echamos del seminario y tal. Ahora, como casi en el seminario no queda nadie, debe haber una chocita donde puede vivir el señor obispo, que por cierto, el pasado agosto
hizo su particular revolución. Nombró a quienes quería en su Sanedrín. Iban a ser los nuevos miembros de su, digamos, gabinete de crisis. Esos sacerdotes que están, por lo mismo, para un roto que un descosido. Y en ese roto y descosido forma parte fundamental el vicario general. ¿Cómo es en las distancias cortas este hombre? Bienvenido. Por cierto, cuando quieran ustedes preguntar, me piden, voy a ir por aquí, pero les pediría que digan su nombre para que el señor obispo, no es el caso del señor vicario, sepan quién les habla y quién les pregunta. ¿De acuerdo? Yo, como no era el entrevistado, pues entonces no soy el que me toca responder. No obstante, una palabra sí digo. O sea, que en las distancias cortas, ¿qué es? No lo digo yo, lo dicen los curas de León, que la han conocido durante bastantes años. Dicen, es un hombre cercano, con el que se trabaja muy bien en equipo, que sabe escuchar y que entonces pues el trabajar con él pues es una cosa agradable y cercana. ¿Va con los guantes puestos o sin guantes? No se los he visto, o sea que si los lleva son disimulados. ¿Y saca la bici o no? En las reuniones, digo, para... Eso puede ser, porque hay que ponerse a funcionar. Las reuniones no son para quedar parados y entonces hay que moverse. ¿Qué pregunta le hace su jefe? Entonces sí, aprovechando que estamos aquí y aprovechando que es el obispo, pues yo creo que una pregunta que es un poco obligada es que de un modo muy breve, porque esto si no daría para una charla y más de una, pero de un modo muy breve, que nos diga 2, 3 inquietudes principales o trabajos o impulsos apostólicos o pastorales principales que él piensa para la diócesis, pues para que todos pues conozcamos y participemos de ellos. Bien, pues a ver, uno que es para mí muy importante es la iniciación cristiana, es decir, la transmisión del Evangelio, sobre todo a los niños, a los jóvenes, porque la fe es un gran regalo. Los que creemos en Jesucristo, queremos que todo el mundo le conozca porque ese es un motivo de alegría. No solo motivo de alegría personal, sino que también es un elemento que nos ayuda a ser socialmente también positivos, a ayudar a crecer la sociedad, a que se desarrolle en un clima de comprensión, de encuentro, de crecimiento, de respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Eso para mí es importante, la iniciación cristiana. Pero también me preocupa mucho pues, situaciones que vivimos como la despoblación, el envejecimiento, eso nos preocupa mucho. La falta a veces de trabajo, que no es nuestra, es en general en toda Europa y bueno, en España también. Entonces, esa preocupación por la situación que ahora mismo vislumbramos en el horizonte, eso me preocupa también mucho. Me preocupa mucho pues, pueblos donde hay gente mayor y muy poca, gente mayor que está sola, sobre todo ahora en invierno, porque imaginemos, porque lo hemos pasado todos, la pandemia, ¿cómo estábamos cuando estábamos así solos? Lo duro que es eso. Pues hay gente que ahora llega el invierno, el pueblo, sobre todo a partir de Todos los Santos, se queda medio vacío y hay gente que se queda ahí, porque a lo mejor no tiene recursos para ir a una residencia. Y eso, a mí, la verdad es que la soledad de la gente, las personas mayores y personas que tienen dificultades por exclusión, etcétera, eso a mí me preocupa y creo que nos preocupa a todos los cristianos. Diría estas dos cuestiones. Por supuesto, también añado el futuro de los jóvenes, pues también me preocupa. La juventud me parece muy importante que pudiera tener en nuestra tierra posibilidades de seguir, ese decir adiós, que cuando lleguen los 18 años, pues si no tienen alternativa, tienen que irse, a mí me parece muy doloroso, porque es justamente la fuerza de una sociedad está en esa juventud, en ese relevo generacional. Y aquí, por desgracia, tenemos un relevo bastante pequeño, porque tienen que irse fuera. Entonces, me gustaría todo lo que podamos hacer por proporcionar ese futuro, creo que es digno de elogio. Señor obispo, sí. Mi nombre es Ángel Alonso. Exacto, es lo que yo quería preguntarle. ¿Quiere que me siente? Pues vale. Por favor, porque, es porque si no, me obliga a mí a ponerme de pie. Vale, me quedo sentado. Hola. Para hacer la pregunta. Echamos un traguito de Vamos agua. a ver.
beba tranquilamente. Vamos a ver, conocida su afición futbolística, la he conocido hoy, me gustaría saber en qué equipo milita, porque en función de esa militancia le haré mi pregunta. Así que atento. A ver, milito, o sea, aficionado, como aficionado. Bueno, pues yo tengo por costumbre allí donde vivo, querer a esos equipos, ¿no? Por lo tanto, aunque no le he ido a ver todavía, esto es uno de los pecados que tengo que confesar, a la Astorga, pero tengo simpatía y miro y sé que estamos ahora los primeros en la clasificación. Bueno, pues muy bien, enhorabuena, pero quiero que la Astorga le vaya bien, quiero también que le vaya bien a la Ponferradina, aunque algunos creen que lo digo con la boca pequeña o que lo digo mintiendo, no es verdad, porque lo que vaya bien a Ponferrada pues es mi diócesis y yo quiero que le vaya bien a la Ponferradina. Por supuesto, también quiero que le vaya bien a la Cultural, porque soy leonés y he jugado en ella, pues cómo no voy a querer a la Cultural. Y ya hablando de equipos pues más importantes, pues yo también tengo mucho cariño al Sporting de Gijón, porque mi familia está allí desde hace 50 y tantos años. Entonces el Sporting de Gijón también me cae bien. Como ve, no salgo por grandes equipos, por lo cual las alegrías son más bien escasas, pero yo siempre digo que la fidelidad es importante. Yo esos equipos, aunque bajaran de categoría, seguiré siendo de ellos, no como los que salen por el Madrid y el Barcelona, que siempre tienen asegurados los éxitos. Eso no tiene gracia, salir por el Madrid y el Barcelona, yo entiendo que no tiene demasiada gracia, pero bueno, lo respeto, por supuesto. Faltaba más. Sí, sí. Bueno, volviendo un poco con el fútbol. Sí. Al Gijón ganar al Real Madrid. Eso es Desde entonces no me dejan entrar en el Bernabéu. Porque piensa que fue usted. Ah, sí. Claro, bueno, eso existe mucho. En el mundo del fútbol hay mucha superstición. Bueno, yo como he sido capellán, pues he visto eso, ¿no? Y como hay jugadores que siempre salen con la pierna izquierda, fíjense, hacen así, hacen siempre lo mismo, sobre todo si les da buen resultado. De tal modo, les cuento una anécdota. Perdón, luego seguimos, ¿eh? El antiguo obispo de León, que ahora es emérito, se llamaba Julián López, pues yo, al ser capellán, le invité alguna vez a celebrar la misa de inauguración de la temporada de la Cultural. Entonces, ese año fue fatal, estuvo a punto de bajar. Al año siguiente le dije a un directivo, digo, si queréis invito al obispo. Dice, no, que nos baja a segunda, que nos baja a tercera. Pero no, de ninguna manera. Quiero decir, es la superstición. Si hacen algo que les va bien, lo repiten. Pero si no les va bien, se acabó. Porque hay mucha superstición en el fútbol. Bueno, para que digan que en el campo, en el pasto, como dicen los argentinos, no está la religión, ya sabes, he dicho que hay entre las aficiones respecto a algunos jugadores que tienen que vestir sotana para que no les hagan el famoso caño. Sí. Pero bueno, voy a la pregunta que quería hacerle, señor obispo. Y es que en estos momentos la Iglesia vive una situación, no voy a decir única, porque ya hay precedentes históricos, pero sí excepcional. 2 papas. En España también estamos viviendo con un rey emérito y con un rey oficial. Y a mí me gustaría saber, es la primera vez que tengo ocasión de confrontar esta cuestión con una dignidad eclesiástica. Sí. O que venga aquí. Tira, porque igual llega, sí. Sí, llega, sí. Bueno, repito la pregunta. Sí, por favor. Los que no la han oído. Estamos viviendo en la Iglesia, se vive en la Iglesia, una situación no única ni novedosa, pero sí excepcional, que es la existencia de 2 papas en estos momentos conviviendo en el Vaticano, un papa emérito y un papa oficial. También nos puede resultar familiar porque en España estamos viviendo con un rey emérito y un rey oficial. Pero a mí me gustaría, porque es la primera vez que tengo ocasión de confrontarlo con una dignidad eclesiástica, ¿qué opina de esa bicefalia que hay en la Iglesia? Tengo mi opinión, y es que creo que uno representa la intelectualidad y otro representa la sociedad que necesita. Creo que ahora, vamos a ver, es cuestión de acercarlo. Sí. Creo que uno de los papas, Ratzinger, en este caso, representa la intelectualidad. Bergoglio representa
no voy a decir el populismo porque es una palabra en estos momentos denostada, pero sí, digamos, la vertiente social de la Iglesia está más ahí. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cómo lo ve como obispo esta situación de la Iglesia y si cree que un papa puede dimitir o abdicar? No sé qué palabra emplear para esta situación. Si me deja estas. Bueno, en realidad es verdad que son dos, pero ejerce uno solamente, porque el Papa Benedicto no toma ninguna decisión, ha sido súper humilde, sabiendo retirarse en un momento que ya no se veía con fuerzas, tiene 95 años yo creo, o 96, 95 creo que tiene, es decir, está ahora realmente ya muy deteriorado, es decir, no ejerce, por lo tanto yo no veo ningún problema. El problema estaría si ejerciera, porque entonces sí que habría una bicefalia. Es decir, si uno decide una cosa y el otro otra, entonces entraríamos en una verdadera guerra, pero eso no se ha producido porque él cedió el paso totalmente al Papa Francisco. Y que pueda dimitir o renunciar, pues me parece que hace bien. Hace bien. Es verdad que San Juan Pablo II dio un testimonio también de aguante, y mucha gente que vive esas situaciones muy duras ven en él un modelo, porque dice, mira, el hombre aguantó ahí. No, yo soy partidario de que no es bueno dar pena, y ya cuando llega un momento de deterioro tú ya das pena, es decir, cuando ves que, bueno, hasta te cae la saliva o que no puedes hablar, que ya es una situación muy, muy, muy desesperada. Entonces yo creo que dar pena a mí no me gustaría. O sea, yo si llegara a una situación en que me pasa así, pues desde luego pediría la renuncia, evidentemente, porque no puedo dar pena. Puedo colaborar, pero si ya no estoy en condiciones, dar pena no me gusta. Gracias. Más preguntas, por favor. Pase hacia adelante para que le puedan escuchar, porque parece que yo puedo llegar, pero no todo el mundo alcanza a escuchar. Ya se lo sostengo. ¿Cuál de los dos? Los dos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oyen desde atrás? Me llamo Agustín Álvarez. Y más que una pregunta, yo quisiera hacer un comentario relativo a esta noticia de la que se habló, de este sacerdote que ha sido detenido por abusos a una persona discapacitada. Condenado, muy bien. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que cuando un sacerdote o alguna persona relacionada con la Iglesia está involucrada en un escándalo de este tipo, esto salta a los titulares, se da muchísima importancia y no se tiene en cuenta pues la labor social que hacen los sacerdotes en general, la cantidad de misioneros que hay por el mundo haciendo una labor estupenda, y eso casi que se pasa desapercibido. Y me gustaría romper una lanza a favor de la labor que hace la Iglesia, y en cuanto a usted, por ejemplo, que ha pedido perdón, yo quisiera apoyarle, arroparle, que hay mucha gente, creo como yo, que no se siente avergonzada por eso. Eso son cosas que ocurren en la sociedad, siempre hay garbanzos negros, y entonces pues yo quisiera resaltar este hecho, de que la Iglesia hace una labor muy buena a todos los niveles y que no se puede atacar a la Iglesia por una cosa de estas cuando ocurre en cualquier parte de la sociedad. Puede ser, pues no sé, entrenadores de fútbol o puede ser militares, cualquier persona o cualquier estamento puede tener una persona pues que haga alguna cosa que es verdaderamente rechazable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, no tengo nada que añadir. Se lo agradezco mucho porque estoy totalmente de acuerdo, es verdad. Si hablas alto y si no, te invito a pasar adelante, como quieras. ¿Se me oye? Como Magín, el presentador, ha dicho que nos digamos el nombre, soy Ángel Emilio Martínez, nacido y vivido en Astorga. Pregunto, partiendo de la base de la situación actual de la sociedad española que todos conocemos y ciñéndome al aspecto religioso, todos conocemos que en las iglesias no van los jóvenes.
¿qué pasa? ¿La Iglesia ha abandonado la juventud o la juventud ha abandonado la Iglesia? Con esta premisa me interesa conocer la opinión de nuestro obispo sobre el futuro de la Iglesia Universal, el futuro de la Iglesia española y concretamente el futuro de la Iglesia en nuestra diócesis. Muchas gracias. Esta casi tengo que ponerme de pie porque es una pregunta de gran calado. Esta no es una pregunta superficial, es de mucho calado. Muchas gracias. Herminio me había dicho. Ángel Herminio, sí. Muchas gracias. Bueno, un poco de todo. ¿La juventud ha abandonado la Iglesia? Pues sí, en gran parte sí, porque de hecho van muy pocos a la Iglesia. Porque al final yo creo que ha ganado la idea de que el ir a la Iglesia es de gente ya mayor. De hecho, están hasta la confirmación, una especie como imperativo legal, porque si no, no se confirman y después ya no van, porque piensan que ahí tienen que ir los mayores. O sea, es como un lugar que quedaría reservado para las personas mayores. No sé si también va unido el concepto de que la religión pues está pasada de moda, puede también alguno pensarlo, aunque yo creo que el que va a catequesis ya hay una selección bastante grande y esa idea no la tenga, de que está pasada de moda, pero de hecho piensa que eso es para mayores. Por lo tanto, la juventud sí que ha abandonado la Iglesia. ¿La Iglesia ha abandonado la juventud? Bueno, yo aquí no me atrevería a decir que sí, pero también un poco, porque yo estoy convencido, y lo percibo, de que a veces vamos sobre lo seguro, es decir, atendemos a los de siempre. Por eso el Papa habla tanto de una evangelización misionera, es decir, misionera es que quieres salir al encuentro del otro, y no estás esperando que vengan a buscarte. Entonces creo que en muchos casos, sacerdotes, están situados en su iglesia y los que vengan, se atiende a los que vengan. Por eso seguimos insistiendo, hay que salir al encuentro, hay que preocuparse de los problemas. Pongo un ejemplo, no es de nuestra diócesis de Astorga, es de la de León. Un sacerdote una vez, además yo viví allí, viendo a los bajos dijo, aquí en un tiempo era el vestuario de los chavales que jugaban al fútbol. Pero claro, me lo dejaban siempre sucio hasta que les eché. Ahí es el ejemplo. Es decir, si juegan al fútbol y lo ensucian, pues bueno, vamos a intentar que lo limpien, pero no les eches. ¿Por qué? Porque hay que buscar puntos de encuentro. Es decir, hay que buscar, si hay una juventud que tiene unas inquietudes, hay que estar con esa juventud intentando a que consigan esas inquietudes si son positivas. Que quieren estudiar, pues hay que ayudar en apoyo escolar, que hay sitios donde se hace. Cáritas en Ponferrada, por ejemplo, tiene apoyo escolar para niños. Esas necesidades hay que apoyarlas, porque si no, ¿qué hacemos? Les enseñamos, nuestro deseo es llevarles a Jesucristo, pero a veces hay que partir por realidades más humanas, más sensibles, porque eso también es salvación. Es decir, hay que salvar a la humanidad. La humanidad de esa persona le viene bien hacer deporte, vamos a hacer deporte, le viene bien pues estudiar, vamos a estudiar, hay que acompañar, hay que estar cerca. Y eso no siempre lo hemos hecho. Yo, desde que he llegado, he tratado de incidir en esto, en este punto, de que hay que acompañarles. Y últimamente pues estoy viendo brotes verdes, efectivamente, porque cuando hemos tenido, por ejemplo, en Santiago ha habido una peregrinación europea de jóvenes, fueron 34, podríamos decir 34, eso no es nada. Bueno, 34 que hicieron el camino, 5 días, recorrieron más de 100 kilómetros. Yo hice la última etapa desde Padrón a Santiago. Yo disfruté como un enano, valga la expresión, lo pasé a lo grande, porque es que les ves en su salsa. Yo estuve caminando junto a uno que no podía casi andar porque tenía mala rodilla y le decíamos, te coge la furgoneta y te lleva. No. Al final dijo por qué. Iba porque a su abuela la habían operado y hacía la peregrinación por ella. Bueno, pues estas cosas, claro, caminando a su lado tú te puedes enterar de esos problemas y puedes estar a su lado. Y al llegar a la plaza pues le dimos todos un abrazo. Fue emocionante. Esa cercanía, eso es necesario. Y repito, ahora estamos intentándolo, pero poco a poco. Yo cuando confirmo, trato de descubrirles que eso no es solo para mayores, que es también para ellos. Que queremos sacar lo mejor de ellos, como dice el Papa Francisco, sacar lo mejor que tienen dentro.
porque eso les hará felices y hará una sociedad mejor. Seguimos el turno de preguntas. Cualquier persona que quiera hacer su pregunta a don Jesús. Voy a pasarle ahora al liante de toda esta aventura, el presidente del casino. Preséntese, por favor, para que... Soy Mas Alonso y voy a contar una anécdota que creo que es muy ilustrativa de cosas que hemos hablado aquí. Yo hace unos años trabajaba en Televisión Española y me tocó ir a cubrir la entrada de don Marcelo en Toledo. Entonces yo estaba allí con el cámara, preparados en un sitio apostados, y de repente venía el coche que venía muy despacio, pero llega allí y se para. Se baja don Marcelo y nos saluda. Pero además muy amable y muy atento. Él a mí me reconoció y me conocía, porque conocía a mi familia y me conocía a mí. Pero bueno, la anécdota quedó ahí, que don Marcelo había llegado y me había saludado. Pues muy bien. Pero al cabo de hace 3 o 4 años hubo un acto aquí en los que estuvo don José Calvo, que era el secretario de él entonces, y me cuenta un hecho que a mí me hizo pensar que cuando llegó don Marcelo, y al reconocerme que lo había hecho en el coche, estamos en tierra amiga. Si se recuerda, don Marcelo marchó de Astorga a Barcelona y lo pasó mal, por motivos extracristianos, porque había cristianos que preferían ser catalanes que cristianos, y le hicieron la vida imposible. Entonces, él, de repente le mandan de primado a Toledo, y el comentario que hizo, estamos en tierra amiga. Esto lo digo al hilo de que en Astorga, yo creo que en general hay gente buena. Yo muchas veces digo que aquí hay gente buena, me dicen, no, ¿qué cosa dices? Aquí hay de todo. Digo, bueno, hay de todo, pero hay más gente buena que mala. O sea, el carácter, la forma de vivir y de ser de Astorga es de gente buena. Eso es un hecho innegable. Y a filo de esto hago otro comentario. Yo hace muchos años, mi padre era socio del casino y veníamos al casino, hacían un baile infantil, que veníamos al casino y lo recordaba mucha gente que está aquí, pues un baile infantil, que tirábamos serpentinas y pasábamos, nos reíamos, nos daban caramelos y todo esto. Y yo recordaba que esa lámpara era inmensa. Luego, cuando la he vuelto a ver al cabo de muchos años, me parece pequeñísima. Pero entonces yo tenía, la prueba es que yo entonces el pequeño era yo. Bueno, digo esto porque posiblemente el casino ha cambiado mucho, como ha cambiado Astorga. La idea de traer aquí al señor obispo fue de Manuel Tello, que le abordó un día y se lo propuso venir al casino. Y usted desde el primer momento lo aceptó. Y yo luego, hablando con su secretario, contando esta avenida, le contaba lo mismo. Digo, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, la gente que viene es gente normal, gente amable, que vienen a participar, a hablar y nada más. Bueno, la prueba ha sido eso. Posiblemente, no digo que haya sido usted el único obispo de Astorga que ha venido a esta sala, pero sí ha venido a esta sala a hablar como está hablando hoy. Con lo cual se lo tenemos que reconocer y agradecérselo. Y nada más, yo lo que le preguntaría es, al hilo de lo que estoy diciendo, ¿en qué nota usted que está cambiando la sociedad? Ya ha contado el tema de los obispos, el tema de los niños. Yo le cuento, le insinúo el tema, por ejemplo, cuando eso que he contado yo que de niño veníamos aquí, el obispo de entonces prohibió el baile infantil de los niños y dijo que si venían los padres que dejaran venir a sus niños, que tenían que salir de Acción Católica. Creo que no estamos ya en esos tiempos, afortunadamente para todos. Estoy hablando de los años después de la guerra, a los pocos años de la guerra, y estamos ahora en el siglo XXI. Entonces, sí me gustaría que usted, como obispo, contara los cambios que ve en la sociedad. Bueno, la verdad es que ha cambiado, son cambios muy acelerados. Y los cambios tan acelerados muchas veces no da tiempo a asimilarlos. Estamos entonces en un momento de incertidumbre, de pisar arenas movedizas, que no sabes muy bien dónde está algo estable para caminar sobre seguro. Creo que es una de las características de la actualidad, es el cambio tan acelerado y un cierto desorientación. Por eso sería bueno, creo que este es un problema de nuestra sociedad, sería bueno llegar a algunos mínimos en cuanto a la forma de conducirse. Hablando filosóficamente, diríamos una ética mínima. Hay unos mínimos que no deberíamos sobrepasar nunca. Cuando uno ve, por ejemplo, que actualmente ha pasado en Madrid este fin de semana, ya descaradamente se saca una pistola y se mata a otra persona, dices, es que esto está fallando algo. Es que tiene que haber unos mínimos, hay un mínimo que es el respeto a la persona humana. Eso tenemos que intentar inculcarlo siempre.
el respeto a la vida del otro, a la otra persona, no es un objeto. O sea, yo echo de menos eso, que habría que tener un acuerdo y que había que promover una cultura del diálogo y del encuentro, que ahora es fundamental. Diálogo y encuentro, consenso, llegar a acuerdos. Eso sería un cambio que sí que noto. Lógicamente hay cosas buenas. Por ejemplo, hay una mucho mayor tolerancia. Es decir, ahora mismo, bueno, hay ideas muy distintas. Uno se adscribe a un partido, a otro, a un movimiento cultural, a otro, a una fe o a otra, y hay respeto. Creo que hay bastante respeto. Esto se ha ido ganando. Pero creo que hay unos mínimos que se están sobrepasando y que esto crea a la sociedad un desconcierto bastante grande. Porque dices, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces crea hasta cierto miedo, diciendo, ¿esto qué va a ser de nosotros? Esto así no podemos seguir. Lo que está pasando en Ucrania, lo que pasa en otras partes del mundo, porque no es el único conflicto que hay más de 20, creo, a lo largo del mundo, pero ahora interesa solo ese, ¿no? Entonces, esto sería. Pero bueno, también quiero decir, ya que me da pie para ello, que yo me siento muy agradecido de la invitación, que estamos en una ciudad muy respetuosa, culta, y eso desde el principio lo he notado, un nivel cultural bueno, mucho respeto. Tengo que decir que aquí jamás he notado el mínimo menosprecio, jamás, cosa que en otras ciudades, en León mismo o en Santiago, pues sí, insultos incluso. Cuando te ven vestido, pues he oído insultos. Aquí no he oído nunca nada. Quiero decir que bueno, que tenemos que estar contentos de estar en una ciudad donde hay buen entendimiento, también entre instituciones. Hasta hace un momento ha estado la concejala de Cultura, porque cuando celebramos algo y lo hacemos nosotros, ahí están, cuando ellos lo hacen también. Es decir, hay un ambiente estupendo también con el regimiento, que desde el principio me dijeron esas tres instituciones son intocables en Astorga: alcalde, coronel y obispo. Y yo he percibido que es así, que hay un enorme respeto, que hay un gran nivel cultural. También es verdad que se nos dice que tenemos que crear más oportunidades, lo que decía antes, para los jóvenes. Pero bueno, esto sé que son palabras mayores y, en fin, tenemos que trabajar por ello. ¿Alguna otra pregunta? Y si he dejado alguna incompleta, porque bueno, lo del fútbol quizás lo abordé bastante, no sé, lo del futuro de la Iglesia, efectivamente, don Ángel me lo había dicho, el futuro de la Iglesia, eso no lo había respondido propiamente, entonces podría ser, vamos a ver, claro, yo no tengo una bolita de cristal para saber el futuro de la Iglesia. Lo que sí parece, todos los indicios son de que esas grandes concentraciones, ser una masa predominante, pues eso no, yo creo que va a ser gérmenes, va a haber pequeñas comunidades que sean significativas, eso es lo importante. Significativas quiere decir que son coherentes con lo que creen, que son testimoniales, porque eso es lo que necesitan los que no creen en Jesucristo. Personas que creen en Él, que se fían de Él y que lo dan todo por Él y por el hermano. Entonces, eso, aunque sean pequeñas comunidades, van a ser significativas. Eso yo creo que el futuro de la Iglesia va por ahí. No es una gran institución que va a avasallar, porque además ya ven, ya lo han dicho aquí, ¿verdad? No avasallamos, no somos seres de carne y hueso, que tratamos de ser cercanos a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, porque así entendemos que debe ser. Y la Iglesia yo creo que va a ser así, más sencilla, cercana, incluso de minorías, pero significativas. Eso es lo que yo quisiera incidir, que sean significativas, porque esa sal y esa luz, si la sal se vuelve sosa, decía Jesús, o la luz se guarda debajo del celemín, pues así no conseguimos, debajo de, no es celemín, bueno, no sé, se guarda, quiero decir, si se oculta, pues evidentemente no será significativa. Yo le añadiría un poco de sal, digo, a esta respuesta. Ayer en una cena, y antes estábamos hablando, pues mañana el obispo, tal, y había quien decía, bueno, cuidado, yo soy cristiano, y otro decía, no, yo solo soy católico. La Iglesia está preparada para asumir ese cambio, sabiendo que, evidentemente, como hemos dicho, hoy quienes están al frente de la Iglesia son gente como nosotros, gente mayor, gente que no ha sabido conectar,
que era un poco el mea culpa que usted entonaba con la juventud. Es más, discutíamos anoche, hombre, pues yo si voy a misa, si soy cristiano, yo quiero el pack completo. Pero claro, yo estoy en pecado, yo no puedo ir a comulgar, porque desgraciadamente estoy divorciado y a mí me han echado de la Iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues la Iglesia entonces da una vuelta de tuerca, o por lo menos el Papa Francisco dice, bueno, habrá que pensarlo. La homosexualidad, bueno, habrá que pensarlo. Entonces, la sociedad va demasiado deprisa y la Iglesia demasiado despacio. Hemos estado acostumbrados a una Iglesia con privilegios, una Iglesia que decía, oiga, ¿cómo va a ser un Estado aconfesional? ¿Cómo va a ser una Europa aconfesional? Quizás por las viejas reminiscencias de que la Iglesia católica y cristiana siempre había tenido esa prebenda o esa posibilidad en Europa, evidentemente haciendo lo que hizo la Iglesia. ¿Está la Iglesia también preparada, los hombres de Iglesia como usted, para esa nueva era y esa necesidad, no sé si de consensuar, de dialogar, pero de hacer cosas diferentes? Hoy, en esta sociedad nuestra, evidentemente la moral reclamaba una moral, pero ¿qué pasa? Echamos a la gente de la Iglesia porque evidentemente no cumplen la ley cristiana, pero quieren seguir siendo católicos. ¿Qué hacemos, obispo? Sí, puede ser que efectivamente tenemos que ir cambiando, pero nosotros creemos que, claro, hay una base que nosotros no podemos cambiar. Lo que es revelado no lo podemos cambiar. Lo que es evangelio, lo que es palabra de Dios, no lo podemos cambiar. De todas formas, a ver, no es que se eche a los divorciados, por ejemplo, no se les echa de la Iglesia. Lo que pasa que es verdad que la comunión sacramental, pero hay otras comuniones. Ahora cuando hemos tenido la pandemia, pues hablábamos de comunión espiritual, que es que yo me uno a través de la televisión y también en la celebración pueden estar, y de hecho están, los que son verdaderamente fieles, pues están, aunque no se acercan a comulgar, también escuchando la palabra de Dios, entramos en comunión con Jesucristo. Es decir, la palabra de Dios, escuchada, asumida, meditada, es también alimentarnos de Jesucristo. O sea que yo no diría que eso es echarles de la Iglesia. Ahora esa comunión plena, de momento la Iglesia entiende, la comunión sacramental me refiero, está reservada para pues, un determinado tipo de personas que viven una moral concreta. Que vaya evolucionando, pues eso yo no soy tampoco profeta para decir cómo podrá llegar a ser. Pero lo que sí puedo decir es que ahora mismo la Iglesia en general no estaría, yo creo, no está del todo mentalizada para ello. Pero no me refiero sobre todo a los sacerdotes, siquiera, sino también los propios laicos. O sea, no sabía qué más decir. ¿Que hay que evolucionar? Bueno, sí, pero claro, nosotros no podemos, digamos, modificar lo que es revelado, no lo podemos modificar, porque si no sería traicionar lo que Jesucristo dijo. Entonces, dentro de su revelación, ese principio genérico que es el amor, luego hay que aplicarlo y eso el ser humano va a ir descubriendo, va a ir caminando y no sé a qué podrá llegar. Pero en este momento yo creo que todavía tenemos que seguir formándonos y pensando, discerniendo, que es una palabra que el Papa utiliza mucho, para seguir siendo fieles a Cristo, pero a la vez no dejar fuera a alguien que dice que es católico. O al menos ayudarle para que entienda que ser católico es una determinada forma de vivir, porque también ahí cabe que haya un problema. Porque yo también puedo decir que soy tal, pero si luego no vivo coherentemente, no lo soy. A lo mejor ahí encaja con lo que decía, que a lo mejor es para minorías, no lo sé. Pero yo no quisiera que sintiera defraudado a nadie de esa manera. O sea, a mí me gustaría una iglesia que acoja, de puertas abiertas, que acoja a todos, sí. Y hacia eso tenemos que caminar. Don Jesús, ahora sí. Ahora hay más preguntas y vamos a intentar ir acabando. Sí, lo que quiero. Sí, sí. Buenas tardes. Hola, señor obispo. Muy agradecido por haber venido
a este gran salón y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted desearía, yo lo propongo que sí, que se nombrase una calle el nombre suyo? Esto es muy pronto. Si me dedican ahora una calle, dentro de unos años me tendrán que dedicar a un barrio, ¿no? Bueno, pues también, si puede Es un ser poco barrio, pronto. efectivamente. Pero no cabe duda, por su simpatía, efectivamente se merece usted una calle de Astorga. Y haber venido aquí al casino de Astorga, exactamente igual. Y yo creo que es la primera vez que viene un señor obispo al casino de Astorga. Estoy en tierra amiga, como decía Max. Estoy en tierra amiga, no hay problema. Gracias, ¿eh? Gracias. Ya veo que tengo un apoyo firme, ¿eh? Ya veo. Gracias. Hombre, podemos proponer que este salón de baile se llame... Ay, qué bueno. Yo me llamo José Luis. José Luis. Yo no soy de Astorga, soy de Brazuelo. Brazuelo, así, cerca de aquí. Bueno, hay una cosa que es un tema litúrgico, ¿no? Hay una cosa que me confunde un poco. En la liturgia de la misa, en la consagración de esto, cuando se consagra la sangre, yo había entendido siempre desde niño de que Cristo murió por todos los hombres. Y ahora en la consagración se dice por algunos. Me gustaría que me dijera cuáles son los excluidos. Sí. Este fue un tema discutido, muy discutido, porque fue Benedicto XVI el que quiso atender a la literalidad de la Biblia latina. Entonces, la Biblia latina es multos, dice muchos, no dice todos, dice muchos. Pero todos debemos entender que al decir muchos es que somos muchos, pero somos todos. Es decir, Jesús murió por todos, no solo por algunos. Pero atendiendo a la literalidad, que fue un criterio que impuso Benedicto XVI, pues se pasó a hablar de muchos, porque en latín dice la Biblia multos. Pero tengamos claro que en realidad, por eso yo francamente no me gusta oponerme a los papas, pero me parece que aquí el Papa Benedicto no acertó. Porque, a ver, poner muchos para decir todos, para eso deja todos, ¿no? O sea, ponemos muchos, pero queremos decir todos, pues deja todos. No lo entiendo. Aunque sea literalidad, si el sentido era todos, que es todos, yo mantendría todos. Pero, de hecho, para que vean que no estoy loco, en Italia, porque algún obispo fue muy listo, y dijo, yo cuando lo cambie el Papa, que es el obispo de Roma, cuando lo cambie el Papa y diga muchos, yo también lo cambiaré. Esto fue en Portugal, por ejemplo. Esto ha pasado en Portugal, que yo creo que siguen diciendo todos, no sé en portugués cómo se dice, y en Italia creo que tampoco lo han cambiado. Con lo cual quiere decir esto exactamente, que poner muchos para decir todos es mejor decir todos. Por lo tanto, conciencia tranquila, es todos. ¿Sí? Sí. Sí, somos conocidos, viejos conocidos. Que hemos estado juntos en el Escorial. Pues decirle que si no le parece que la formación de niños, de catequesis y de confirmación está un poco pobre, había que reforzarla. Y no sería conveniente también una catequesis de adultos, porque se va notando que es que la formación se ha quedado a un lado. Y sobre todo los niños, sobre todo los de confirmación que se nos marchan todos. No queda ni uno. ¿Y qué habría que hacer? Sí, buena pregunta. Bueno, la mejora de la formación, desde luego, está ahí. Que tenemos un problema de formación es evidente. Niños, tanto en niños, adolescentes, jóvenes y mayores. Bueno, para los mayores se ha creado la EDEU, la Escuela Diocesana de Evangelizadores en las Unidades Pastorales, que hay en toda la diócesis. En todas las unidades hay. Aquí en Astorga hay 2 grupos, sábado y martes. Es decir, ya tenemos una escuela que propiamente da una formación sencilla, pero trata de reactivar, digamos, ese rescoldo de fe que tenemos todos, o que tenéis los laicos, creyentes,
Y entonces, y luego la mejora de la formación de niños y jóvenes va a ir también muy unida a la mejora de la formación de los catequistas. Y en eso también estamos. Y vamos a darle una vuelta de tuerca el próximo año. Vamos a tratar de crear, sobre todo, pues un catecumenado de adultos. Es decir, la activación de la formación estamos en ello. Queremos mejorarla. ¿Por qué? Porque hay que hablar un lenguaje que nos entiendan. Claro, no solo es que la verdad de fondo es la misma, es el Evangelio, pero la forma de decirlo es distinto. Las categorías, las palabras que empleas son distintas. El niño habla de otra manera y el joven, y hay que hablar un lenguaje que entiendan. Claro, hay que explicarlo bien. Y ahí estaría la actualización. La última pregunta. Sí, ¿se me oye bien? Sí, sí, vale. No, la pregunta va a ser muy directa, señor obispo. ¿Un ateo, un agnóstico, puede ser un buen cristiano? Teología. A ver, entonces el nombre falla. Es decir, si es un buen cristiano, no es ateo. Y si es ateo, no puede ser un cristiano. No sé qué quiere decir. Me refiero a ese comportamiento que todos los seres humanos, independientemente de su religión, tenemos de amor al prójimo, que no hay que olvidarlo, que es la segunda parte de los mandamientos de la ley de Dios. Un ateo puede ser un perfecto amante del prójimo. Sí, eso es verdad, sí. Sí, evidentemente, claro, porque uno puede creer en la dignidad de la persona, eso es una fe importante, creer en la dignidad de la persona. Eso no lo dudamos. ¿Dónde creemos que jugar con ventaja al cristiano? Que tiene elementos para sostener ese amor. Por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía. Nosotros entendemos que es así. A lo mejor el ateo dice, eso es una tontería, pero los cristianos tenemos la experiencia de que la Eucaristía alimenta el amor. Por lo tanto, creemos que ya no es una opción que tomamos, digamos, mientras tengamos ese interés. Porque, por ejemplo, en el voluntariado, claro que hay gente, y gente joven que se entrega muchísimo. Pero el voluntariado es una consagración por tiempo. Por ejemplo, yo me he ordenado sacerdote o obispo y yo o me vuelvo loco o espero serlo siempre. Aunque un día estuviera muy amargado, yo voy a intentar serlo siempre. ¿Y por qué? ¿Por mérito mío? No, porque tenemos elementos, palabra de Dios, la Eucaristía, que alimentan el amor. Por eso el cristiano es una vocación que tiene que mantener. Aspiramos a mantenerlo siempre, ese amor al prójimo. Luego fallamos como también el no cristiano, el ateo. Claro, fallamos todos. Yo ahí vería la diferencia desde el punto de vista del creyente. El ateo tendrá también otras razones para ser siempre fiel a esa fe en el hombre, que forma parte también de la fe en Dios, porque Dios creó al hombre y Jesucristo dio la vida por cada hombre. Por eso nosotros también tenemos la responsabilidad de amar a cada hombre con independencia de las cualidades que tenga, de la situación en que esté, frágil o poderoso, joven o anciano. Y es una convicción y sobre todo un apoyo también, digamos, sacramental de la gracia de Dios que nos sostiene en ese propósito. Pero la respuesta es sí, claro, que puede ser buen cristiano en el sentido de amar al prójimo, claro, faltaba más. ¿Y el agnóstico? Bueno, el agnóstico es alguien que tiene suspendido el juicio, no dice si existe Dios o no, dice esto yo no lo tengo claro. El ateo es el que positivamente dice no hay Dios y además normalmente es militante. Hoy generalmente hay más agnósticos que ateos. Agnósticos, es decir, suspenden el juicio, no sé si lo hay. Yo estoy en una neblina. El ateo, que era más propio antes, es un hombre que es más militante. Dice, no creo y además defiendo que no existe. Hoy día, como hay un pensamiento más frágil y no se racionalizan tanto las cosas, normalmente es más el agnóstico, es más frecuente que el ateo. Don Jesús Fernández, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a ustedes por habernos acompañado aquí en este salón de baile del Casino de Astorga. Max, lo has conseguido. Yo creo que has engañado muy bien al obispo, pero hemos tenido afortunadamente también la suerte de conocer un poco más al hombre que hoy dirige una de las diócesis más grandes de España. Con sus problemas,
pero con sus alegrías. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias por aguantar hasta el final. Es increíble. Qué fidelidad, ¿eh? Y hay Real Madrid hoy, ¿eh? Juega el Madrid a las 9. A las 9 menos cuarto, o sea que tienen ustedes tiempo de llegar. Nos da tiempo.